Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Nuevo encuentro con la historia universitaria en Bahía Blanca y la región. Estamos repasando los capítulos más importantes de esta historia que cumple en este 2021 75 años. En octubre se cumplirán 75 años de la creación del Instituto Tecnológico del Sur, todo un hito en la historia de la educación superior en esta parte del país. Siempre nos acompaña a transitar este camino de recuerdos José Marcilés, el director del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur. José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? José, bueno, como decía, hemos recorrido los capítulos iniciales de la historia de la educación superior en el sudoeste bonaerense y particularmente en Bahía Blanca, comenzando desde la propia prehistoria, ¿no? Desde los intentos de gestar algún tipo de instituto o de entidad de educación superior. ¿A qué nos vamos a referir hoy puntualmente? Mi intención era referirme hoy a un hecho que fue significativo para la historia del Instituto Tecnológico del Sur, como fue la intervención que recae sobre el instituto en el mes de mayo de 1952. En ese momento tenemos que reconstruir para ello la historia del Estado provincial. En ese momento, en mayo, se produce el recambio se produce un recambio en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Mercante deja su cargo y asume el mayor Aloe como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ese recambio tiene que ver con una conflictividad interna del peronismo de entonces en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y provoca fuertes tensiones internas entre el sector mercantista, que era el que estaba al frente de la provincia y el que había sido el principal motor del desarrollo del tecnológico, del Instituto Tecnológico del Sur. Recordemos que Miguel López Francés era el rector del instituto, al mismo tiempo que era ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. De manera que este conflicto interno también afectó y muy fuertemente al tecnológico, porque el tecnológico fue intervenido por el gobierno nacional, que dispuso que dejaran sus cargos tanto Miguel López Francés como Santiago Bersevila, que era el vicerrector. Ambos renunciaron al lugar que ocupaban al frente del tecnológico y la función de conducir la institución fue asumida por el ingeniero Juan Rioja, un ingeniero que vino desde la Universidad de Buenos Aires, que vino fundamentalmente con la intención de interrumpir la vida institucional del tecnológico. En un primer momento el instituto fue desafectado de la Universidad Nacional de La Plata, que era la que otorgaba los títulos, e incorporado al Ministerio de Educación. Cambios que fueron acompañados también por una renovación en la conducción de los cargos directivos de las diferentes escuelas que conformaban el tecnológico, es decir, se renovó por completo el cuerpo directivo de la institución y se le incorporó al ministerio y no siguió dependiendo de la Universidad Nacional de La Plata, lo que puso en duda el hecho de quién iba a seguir otorgando los títulos, algo que generó dentro del estudiantado, que por entonces ya eran un par de miles de estudiantes, que comenzaron a preocuparse por la continuidad de sus estudios y por cuál sería la institución que les otorgaría el título finalmente cuando se graduara. Esto dio inicio a mediados del año 52, a partir de mayo, pero sobre todo a partir de junio y de octubre, cuando la intervención ya se consolida, dio origen a importantes movilizaciones de estudiantes por todo el centro de la ciudad, casi de manera constante. Se genera también una suerte de huelga de estudiantes que se niegan a seguir yendo a clase hasta tanto no se aclarara cuál sería la continuidad de la institución. Esto fue acompañado y fue apoyado por la comunidad de Bahía Blanca en su conjunto, este reclamo, que también veía con cierto temor, veía peligrar la continuidad del Instituto Tecnológico del Sur. De hecho, los medios locales hicieron una fuerte, sobre todo el diario Democracia, una fuerte cobertura de esta situación, porque en un momento se empezó a plantear la posibilidad de que el instituto fuera trasladado a la ciudad de Mar del Plata. Esto generó la reacción de la comunidad y de la comunidad local y de la región, y se conformó una asamblea, una asamblea donde había representación de las diferentes entidades de la ciudad, que planteó al gobierno provincial la necesidad de mantener el tecnológico en Bahía Blanca. Afortunadamente, este reclamo organizado, que vino no solamente de los estudiantes, sino de la sociedad civil de la ciudad de Bahía Blanca, tuvo una respuesta positiva por parte del gobierno provincial,
que determinó la continuidad del Instituto Tecnológico del Sur. El ingeniero Rioja se mantuvo un tiempo en su función, pero fue en el año 1954 sustituido por Bartolomé Esqueloto. El ingeniero Esqueloto era al mismo tiempo director de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Vamos a dar un dato de color, era el abuelo de los mellizos Guillermo y Gustavo, ¿verdad? Exactamente, este hombre era un hombre proveniente de La Plata, que había llegado como muchos otros docentes de La Plata a dar clase en el Instituto Tecnológico del Sur, y fue el encargado de terminar con la intervención y de cierta manera de normalizar la vida institucional del Instituto Tecnológico del Sur, que a partir de ahí siguió funcionando hasta la creación de la Universidad Nacional del Sur. Pero bueno, valía la pena recordar este hecho, que fue un hecho de conflictividad, de tensión institucional, que puso en riesgo la continuidad del tecnológico y por ende la posibilidad de que unos años después se formara y se crease la Universidad Nacional del Sur. A veces la historia, cuando las vemos en perspectiva, parece tranquila, parecen años tranquilos las décadas previas, pero 1952 fue un año sumamente agitado. De hecho, en ese periodo que vos marcabas entre junio y diciembre, creo que decías, o junio y octubre de 1952, se produjo la muerte de Eva Duarte de Perón, de Evita, en julio de ese año. Tiempos muy agitados en la Argentina. Sí, fueron, desde el punto de vista político para el gobierno de entonces, para el gobierno peronista de entonces, fueron momentos difíciles. Por un lado, la muerte de Eva, que en el plano político institucional fue un golpe para el gobierno del presidente Perón. Y el otro factor que mencionamos al comienzo, que fue el conflicto interno entre esta línea, entre el mercantismo y otros sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que por la importancia que tiene desde el punto de vista político, institucional, la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional fue un conflicto que en cierta manera se extendió al orden nacional, al gobierno nacional, este conflicto interno. Y fue tan intenso, bueno, que generó entre otras cosas la intervención del Instituto Tecnológico del Sur, porque había sido una institución claramente ligada al gobierno de Domingo Mercante y por ende quizás que se ponga en duda su continuidad tiene que ver con un poco la tensión interna entre los sectores mercantistas y no mercantistas de la provincia de Buenos Aires. Y la tensión esa estaba originada también en el hecho de que Mercante picaba en punta para ser un posible sucesor de Perón en las elecciones del 58, creo que tocaban el turno electoral siguiente. En algún momento se puso, los sectores opositores al gobierno Mercante le adjudicaron cierta intencionalidad de suceder a Perón. Pero bueno, nunca se concretó esto y nunca hubo declaraciones de Mercante al respecto, digamos. Nunca él se autocandidateó como un posible sucesor de Perón. Pero bueno, eso fue empleado por sus detractores para, en cierta manera, afectar su estabilidad política. Lo es cierto, y lo que los estudios han concluido, es que había sectores de la provincia de Buenos Aires que no estaban en todo de acuerdo con Mercante y con su gestión de gobierno, y bueno, que eso fue un poco el origen de este conflicto interno, más allá de más que un conflicto entre Perón y Mercante. Encontraremos ese correlato entre la historia nacional y la historia de la Universidad Nacional del Sur y de la educación superior muy a menudo en estos segmentos seguramente. José, si te parece, nos encontramos en el capítulo que viene. Bueno, cómo no, por supuesto.